Bueno, inicialmente quiero dar un saludo a todos los participantes y asistentes y asimismo quiero agradecer la oportunidad de estar en el Congreso y darles a conocer el trabajo del Grupo de Investigación del Banco de Sangre de Cordón Umbilical del IRPIS. En ese sentido, este trabajo se titula Incremento en la eficiencia en el aislamiento de células estromales mesenquimales a partir de sangre de cordón umbilical. Bueno, un poco a modo de introducción, las células estromales mesenquimales son progenitores multipotentes que se caracterizan por su capacidad de diferenciarse a diversos linajes mesodérmicos, tales como el adipogénico, el osteogénico y el condrogénico. Eh, también, sin embargo, también se ha reportado que estas células son capaces de diferenciarse a neuronas y a miocitos. Adicionalmente, las células estromales mesenquimales poseen en su secretoma diversas proteínas solubles, como algunas interleuquinas, que intervienen en procesos de modulación de la respuesta inmune, por ejemplo, en el contexto del trasplante de progenitores hematopoyéticos o de la inflamación. Es por esto que se les confiere la capacidad de inmunomodulación. Estas células pueden aislarse de varias fuentes, como médula ósea principalmente, tejido adiposo, pulpa dental, gelatina de Wharton y sangre de cordón umbilical. Estas dos últimas fuentes tienen la ventaja de no ser invasivas para el donante. Sin embargo, aunque la eficiencia de aislamiento de células mesenquimales en gelatina de Wharton oscila entre el 70 y 80%, en sangre de cordón umbilical la eficiencia de aislamiento es baja, apenas del 40%. Adicionalmente, esta eficiencia se ve afectada por variables como el tiempo postcolecta, baja celularidad y presencia en el cultivo de células hematopoyéticas. En ese sentido, el objetivo del grupo de investigación fue proponer una nueva metodología de aislamiento de células estromales mesenquimales a partir de sangre de cordón umbilical que aumente la eficiencia de obtención tanto en células mononucleares frescas como en células mononucleares descongeladas para su uso potencial en terapia celular. Y bueno, para dar cumplimiento a este objetivo, inicialmente se llevó a cabo el proceso de colecta de las unidades de sangre de cordón umbilical gracias al programa Cordial y a la colaboración de hospitales de la subred pública de Bogotá. Posterior a la colecta, de las unidades de sangre de cordón, se les realizó separación de células mononucleares mediante gradiente de densidad con FICOL y el Boficoat obtenido fue cultivado en placas de Petri con medio completo suplementado con dexametasona, la cual se ha demostrado previamente que es capaz de inhibir la adherencia de monocitos a la placa. Cuando estas células alcanzaron confluencia, se tripsinizaron, se realizó conteo celular y se criopreservaron en viales con plasma de sangre de cordón umbilical y dimetilsulfóxido al 10%, para finalmente ser almacenadas en nitrógeno líquido. En cuanto a la descongelación de estas células, el Banco de Sangre de Cordón Umbilical publicó un protocolo de descongelación aplicado a pilotos de sangre de cordón umbilical. Dicho protocolo se aplicó a la descongelación de células mononucleares y este consiste en el uso de una solución de descongelación que estabiliza la membrana celular y por ende aumenta la viabilidad de estas células. Y bueno, ya todo el proceso de aislamiento y de expansión de estas células mesenquimales, de estas células mononucleares, perdón, se realizó igual que al que describí anteriormente. Bueno, luego de realizar todo este proceso, los resultados que obtuvimos en cuanto a la viabilidad de las células mononucleares de sangre de cordón umbilical fueron bastante interesantes, ya que gracias a las metodologías de aislamiento y de descongelación, las viabilidades
de las unidades frescas y criopreservadas oscilaron entre un 90 y 93%, respectivamente, y en comparación con reportes previos de la literatura que apenas eran del 81%. Bueno, y cabe destacar que aquí, como en cualquier proceso, se debía verificar que realmente las células que obtuvimos fuesen mesenquimales. Y para ello, la Sociedad Internacional de Terapia Celular estableció parámetros tanto morfológicos como inmunofenotípicos para identificar este tipo de células. En ese sentido, en cuanto a la morfología, se estableció que las células deben tener forma fibroblastoide y adherencia al plástico. Y pues en cumplimiento a este criterio, se observa en las imágenes el cambio paulatino de morfología al inicio del cultivo y durante el mantenimiento, obteniendo células con formas fibroblastoides. En cuanto a la caracterización inmunofenotípica, se estableció que las células mesenquimales deben tener marcadores positivos para CD90, CD105, CD44, CD73, CD13 y HLA-ABC. Y debe tener marcadores negativos para CD34, CD45 y CD14. Adicionalmente, se realizó la comparación de eficiencia de aislamiento en unidades de sangre de cordón umbilical frescas y descongeladas. Y se observó que, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, en las unidades de sangre de cordón descongeladas hubo mayor eficiencia de aislamiento, es decir, de un 67%, en comparación con la eficiencia de las unidades frescas, que fue del 45%. Asimismo, en la tabla B se observa que las eficiencias de aislamiento de las células mesenquimales reportadas en la literatura oscilan entre un 25 y un 45%, mientras que la reportada en nuestro estudio fue del 67%. Ya en la gráfica C se realizó la comparación de la viabilidad de células CD45 en unidades frescas y descongeladas. Se observa que en las unidades de sangre de cordón descongeladas hubo una disminución estadísticamente significativa de la viabilidad de CD45 en comparación a la viabilidad de CD45 en unidades frescas. Y bueno, de todos estos resultados se puede concluir que se logró el aislamiento de células estromales mesenquimales a partir de células mononucleares de sangre de cordón umbilical criopreservadas con una mayor eficiencia a la reportada en otras metodologías. Esta metodología permitiría extender a los bancos de sangre de cordón umbilical el uso de la sangre de cordón, no solamente para el uso de progenitores hematopoyéticos, sino también para el uso de células mesenquimales y el desarrollo de posibles terapias celulares. Adicionalmente, el método de descongelación empleado aumentó la viabilidad de las células mononucleares y por ende aumentó la eficiencia de aislamiento de las células mesenquimales de sangre de cordón umbilical. El uso de la dexametasona en el cultivo inhibió la adherencia de los monocitos a la placa, lo cual aumenta la probabilidad de la adherencia de las células mesenquimales y pues de su proliferación. Y durante el proceso de congelación y descongelación de estas células mononucleares obtenidas en sangre de cordón umbilical, se observó una disminución estadísticamente significativa de la población CD45, lo cual hipotéticamente estaría favoreciendo la supervivencia de las células mesenquimales, lo cual podría explicar de cierta forma el aumento en la eficiencia de obtención. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.